Buenos días, mi nombre es Sandra Olate y esta mañana voy a acompañarlos como moderadora en esta actividad. Antes de dar inicio, les solicito respetuosamente completar el registro de asistencia a través del enlace que se va a colgar en el chat de preguntas y respuestas, que es donde también podrán realizar de manera escrita las consultas que se atenderán al final de la exposición. Les solicitamos, por favor, escribir su nombre y lugar de trabajo al realizar sus preguntas. Bueno, en nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo del Departamento de Gestión del Potencial Humano y la Dirección de Contratación Pública, le damos la más cordial bienvenida al webinar Contenidos Principales de la Ley de Contratación Pública número 9986 y su reglamento y cambios relevantes que genera esta norma como parte 2. El presente evento tiene como objetivo reforzar los conocimientos de los diferentes actores de la compra pública en Costa Rica sobre los principales contenidos de la nueva Ley General de Contratación Pública y su reglamento, así como los cambios relevantes que genera esta normativa. Para esta exposición nos acompaña Alejandra Román Hernández, quien es abogada y se desempeña desde el año 2020-21 como coordinadora de la Unidad Normativa del Departamento de Normas y Contrataciones de la Dirección General de Contratación Pública. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el Ministerio de Hacienda, siendo funcionaria hacendaria desde hace más de 20 años, iniciando su gestión en la Dirección General de Aduanas y posteriormente como asesora del despacho ministerial en la Dirección Administrativa y Financiera y actualmente en la Dirección de Contratación Pública. También nos acompaña para este webinar Randall Quesada Olate. Es abogado de profesión y se desempeña desde el año 2013 como asesor legal en diferentes dependencias de la Administración Pública. Actualmente se encuentra destacado en la Unidad Normativa del Departamento de Normas y Contrataciones de la Dirección de Contratación Pública. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en torno a la materia de contratación pública con más de 10 años de experiencia en la materia y participación relevante en temas trascendentales relacionados con el proyecto ley tramitado bajo el expediente legislativo 21546, que dio origen a la ley de la cual abordaremos algunas generalidades el día de hoy. Para iniciar con este webinar le damos los buenos días a doña Alejandra y a don Randa para que inicien su presentación. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad, tal y como lo pueden observar en la presentación, el tema que nos ocupa son los contenidos principales de la Ley General de Contratación Pública, la 9986, su reglamento y principales cambios en la segunda parte. Ok, recordar la dinámica de este tipo de webinars, ¿verdad? Que son presentados por parte de la Dirección de Contratación Pública. Pues básicamente, en una primera parte se hace una exposición de temas relevantes y en una etapa posterior se abre un espacio para atender consultas que la audiencia tenga respecto a los temas que se exponen. Siguiente. Como algunos recordarán, a modo de recapitulación, esta es la segunda parte del tema. Entonces, en la primera parte se abordaron en aquella oportunidad los títulos primero y segundo de la ley 9986. En aquella oportunidad se abordaron ciertos temas relevantes, como por ejemplo la materia que está excluida de la aplicación de la ley, las excepciones de los procedimientos ordinarios, los principios que rigen la materia, el sistema digital unificado, siendo este en la actualidad el SICOP, el sistema que está designado al efecto. Se abordó también el tema de la contratación pública estratégica, esto desde su punto de vista instrumental de la compra pública. Básicamente lo que nos dice es que no solamente se necesita alcanzar la satisfacción de las necesidades que se buscan a través de la compra pública, sino que también hay que potenciar a través de esta la materialización de políticas de desarrollo del país. También se abordaron temas del régimen de previsiones y después, respecto del título segundo, para que se refiere a los procedimientos de contratación propiamente dichos, se abordaron las generalidades, los umbrales para la determinación de procedimientos, el contenido del periodo de condiciones y la oferta, y nada más a modo de repaso, se vieron los procedimientos ordinarios, los cuales son la licitación mayor, menor y reducida, y estas se determinan con base a los umbrales que fija la ley, que son revisados y que pueden ser ajustados anualmente por la Contraloría General de la República. Los procedimientos extraordinarios, ellos tenemos el remate y la subasta. El remate es el procedimiento que está previsto por la ley precisamente para
para poder disponer de bienes por parte de las entidades contratantes, ¿verdad? Ya sea para venderlos o arrendarlos, y la subasta inversa electrónica, que este sí es un mecanismo para adquisición de ciertos bienes, usualmente genéricos, para que a través de un sistema de puja se puedan obtener al precio más favorable para la entidad contratante. También, por último, se vieron los procedimientos especiales, ¿verdad? El de urgencia, de bienes e inmuebles y el de servicios en competencia. Aquí quizás recordar el cambio significativo que ocurrió respecto del procedimiento de urgencia, en el cual ya no hay participación de la Contraloría General de la República, las competencias para decidir utilizar este tipo de procedimientos residen exclusivamente en las entidades contratantes, pero asimismo, como se le dan mayor competencias, también se le dan mayores responsabilidades para ellos en la figura. Siguiente. Ahora ya nos va a tocar hablar un poquito sobre los tipos y modalidades de contrato, que es precisamente el contenido del título tercero de la ley. Siguiente. Previo a referirnos a los tipos de contratos que están regulados en la ley, considero oportuno hacer una pequeña distinción o aclaración de ciertos términos que a veces nos generan confusiones. Sobre esta aclaración, y ahí me permito dejarles el dato, se emitió una circular, la NH de COPSIR 16-2023. En ella se aborda también esta temática para generar la diferenciación y tener claridad sobre la terminología correcta y aplicar correctamente las figuras. Y bueno, dicho lo anterior, hay que entender que cuando nos referimos a los procedimientos de contratación, estos son los mecanismos dispuestos por la ley para la selección de los contratistas, ¿verdad? Y esto hay que diferenciarlo de los tipos contractuales, que son básicamente los contratos que celebramos en función del objeto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos contrato de obra, contrato de suministros, entre otros, ¿verdad? Y también hay que diferenciarlos de un tercer momento de las modalidades de contratación, que es la forma en la cual se ejecuta o se materializa la ejecución de los tipos contractuales que celebramos, ¿verdad? Entonces, las modalidades puede ser una única entrega, entrega según demanda, modalidad de convenio marco, entre otros que vamos a ver a continuación. Siguiente. La primera figura que encontramos regulada en el título tercero de la ley es precisamente el contrato de obra pública. Y empezando con su regulación, nos encontramos la mención a las modalidades de pago que se pueden utilizar y a los tipos de contratos que se pueden desarrollar para obra pública. Sin embargo, ambos listados que se mencionan en la ley se regulan de manera flexible, porque el legislador dispone que podría llegar a utilizarse cualquier otra que resulte aplicable. Un tema importante que se menciona respecto del contrato de obra pública es la introducción del concepto del ciclo de vida del proyecto. Y el ciclo de vida del proyecto, recordemos que está compuesto por tres grandes fases: la fase de preinversión, inversión y postinversión. En cada una de estas fases hay etapas, que son las etapas del desarrollo del proceso, del proyecto, perdón. Acá es importante hacer ver que con la regulación que se tiene ahora con la 9986, existe la obligación de designar a un encargado que vaya aprobando o improbando cada una de las etapas. Y existe la condicionante de que para acceder o proceder a realizar la etapa siguiente debe estar debidamente aprobado por el encargado de la etapa anterior. También se regulan temas respecto de la reubicación de servicios y demás permisos que se requieren precisamente para la realización del proyecto de obra pública. Y acá la planificación es un pilar, bueno, no solamente del contrato de obra pública, sino de la Ley General de Contratación, ¿verdad? Porque indica que estos procesos deben estar asociados al plan de trabajo del contratista. Y esto, claro, para que el día de mañana, cuando se esté en ejecución, no tenga que detenerse o suspenderse la ejecución, precisamente porque no se ha regenerado la reubicación de servicio o porque no se ha obtenido el permiso que se requiere para continuar. Y también acá, en ese sentido, es importante señalar que la ley establece un deber a las instituciones públicas involucradas con los procesos de reubicación de servicios y de otorgar permisos a dar prioridad a los trámites que están asociados a proyectos de obra. Por su parte, el reglamento nos indica cómo deben desarrollarse acciones en el procedimiento, detallando temas como la experiencia, la calificación del personal que ejecutará el proyecto, y también se introduce el tema de las buenas prácticas en gestión de proyectos, los cuales tienen que estar regulados desde el pliego de condiciones. También en el reglamento se aborda el tema de la separación del proyecto por unidades funcionales. ¿Y esto para qué? Bueno, esto es con la finalidad de poder licitar segmentos de obra pública punto a punto. O sea,
pedacitos de obra pública de un gran proyecto de obra pública. Y esto se hace básicamente con la intención de promover una mayor participación de empresas. También refiere el reglamento a regulaciones sobre modificación de contratos, sobre fiscalización, sobre recepción de la obra y termina abordando el tema del finiquito, ¿verdad? Estableciendo cuál debe ser el contenido de este y que este, por ejemplo, debe ser suscrito en un plazo máximo de 1 año después de la recepción definitiva de la obra. Continuando con los contratos que están regulados en la ley, encontramos el contrato de suministros. El contrato de suministros, si bien su regulación no es muy extensa, sí nos brinda los elementos necesarios para poder instrumentalizar la figura y poder aplicarla con facilidad. En la ley se mencionan algunas de las modalidades. Se menciona cantidad definida, se menciona la modalidad de consignación, la entrega según demanda y se deja abierto el listado para cualquier otra modalidad que resulte aplicable. También hay regulaciones sobre planificación de este tipo de contrato, básicamente con la determinación de que las etapas de la contratación desde su decisión inicial y el correspondiente control de estas tienen que estar debidamente planificadas. Por su parte, el reglamento instrumentaliza cada una de estas modalidades que son mencionadas en la ley y acá quizás resulta importante detenernos en una de las modalidades más versátiles, que es la de entrega según demanda. En esta no se contrata una cantidad determinada de bienes, sino bienes determinados. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, el artículo 195 del reglamento nos indica que el oferente debe presentar su plica con fundamento un histórico de consumo del producto de los últimos 3 años. Y también nos dice qué pasa cuando este histórico no se puede conocer o no se conoce, y viene a regular el resto de la modalidad de una manera asertiva. También es importante tener presente que en esta modalidad temas elementales y que tienen que estar definidos con toda claridad desde el pliego de condiciones son los plazos mínimos para avisar al contratista sobre la siguiente entrega y los plazos máximos de que éste dispone precisamente para realizar la entrega. Posteriormente encontramos el contrato de donación. Y el contrato de donación está en la Ley General de Contratación Pública para regular 2 grandes supuestos. El primero es la donación de bienes, tanto muebles como inmuebles. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque tratándose de bienes inmuebles, estos no pueden estar afectos a un fin público, ¿verdad? Y este primer aspecto es precisamente para facilitar la donación directa por parte de entidades públicas a entidades públicas de este tipo de bienes, ¿verdad? Tanto de bienes muebles como inmuebles no afectos a un interés público. Y un segundo supuesto, que es para permitir la donación de bienes únicamente muebles en mal estado o desuso, ahora sí, no solamente para entidades públicas, sino también para sujetos privados que revistan ciertas condiciones, como por ejemplo sujetos privados que hayan sido declarados de interés público o que les asista en la condición de no lucrar, y entre otras. Bueno, ahí vienen definidas explícitamente en la ley. Por su parte, el reglamento operativiza el tema y da pautas, muchas en el sentido de administración de bienes. Claro está, porque el contrato de donación es una forma en la cual yo dispongo de un bien, ¿verdad? De una manera definitiva por parte de la entidad contratante. Acá abrimos un paréntesis más para recordar que parte de las reformas generadas con la ley 9986 fue precisamente una separación de materias, ¿verdad? Porque anteriormente, como muchos recordarán, se encontraban unidas la materia de administración de bienes y contratación administrativa. Bueno, estas se separan creándose el subsistema de contratación pública dentro del sistema de administración financiera y la materia de administración de bienes es absorbida por el subsistema de contabilidad nacional. Por eso, acá como un consejo, ¿verdad? Un tip, cuando tengan dudas o consultas sobre la materia propia de administración de bienes, ya no deben de acudir a la Dirección de Contratación Pública, sino que deberán hacerlo ante el ahora rector de la materia, que sería la Dirección General de Contabilidad Nacional. Continuando con los contratos regulados en la ley, nos encontramos a los contratos de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Bueno, el arrendamiento operativo es simplemente el que se usa para alquilar bienes muebles y poder utilizarlos. En este se puede pactar eventualmente una opción de compra, pero este no es un requisito indispensable. También se regula dentro del contrato de arrendamiento operativo cómo debe realizarse la distribución de riesgos y que ésta debe quedar expresamente plasmada en el contrato que se llegue a suscribir.
Por su parte, el arrendamiento financiero, si bien en este también se traslada todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a la administración que lo arrienda, y esta obviamente se compromete a pagar una cuota en otra prestación, se trata también de una contratación de financiación y por ende va a estar afecta a todas las disposiciones respecto de endeudamiento público. Entonces, para su realización debe de contarse con todos los permisos y avales de las instancias correspondientes. Por ejemplo, entre otros, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. En esta figura del contrato de arrendamiento financiero, siempre está implícita la opción de compra, que ya no es opcional, ¿verdad? Y por su parte, el reglamento establece una serie de disposiciones para el uso de este tipo de contratos que usualmente se utiliza para la financiación de proyectos. Bien. Un sexto contrato regulado por la ley es el contrato de servicios, ¿verdad? Y acá importante tener presente que para que sea posible la realización de un contrato de servicios deben de cumplirse dos grandes supuestos. El primero es que los servicios a realizar no pueden ser suplidos por personal propio de la entidad contratante, ¿verdad? Porque en cuyo caso deberá procederse conforme y realizarse a través del personal propio, ¿verdad? Y la segunda condicionante es que debe hacerse bajo determinada temporalidad. O sea, no pueden ser perpetuos, porque la finalidad de los contratos de servicios tiene que estar claramente definida desde su decisión inicial y esta se alcanza con la temporalidad prevista precisamente en la contratación de servicios que se requiere. La regulación de este tipo de contrato, encontramos las formas de remuneración, ¿verdad? Por ahí la ley nos indica que cuando hay aranceles obligatorios, obviamente se tendrán que utilizar, pero si no, es muy flexible, dice que se puede hacer mediante unidades de tiempo, unidades de ejecución, e inclusive deja el listado abierto para que se pueda hacer bajo una forma de remuneración distinta a las expresamente previstas en la ley. Por su parte, el reglamento instrumentaliza la disposición, detallando algunos elementos en unos términos muy similares a como venía siendo regulado este tipo contractual en la ley anterior. De seguido nos encontramos el contrato de fideicomiso público. Y acá lo principal que debe llamar la atención, que nos hace ver, es la naturaleza del contrato de fideicomiso. Porque aquí, por primera vez, encontramos el contrato de fideicomiso regulado en el derecho público, ¿verdad? Y por ende le asiste la naturaleza pública. Y es que, claro, el origen de los fondos que se transmiten al patrimonio de afectación son fondos públicos. Entonces, acá se acaba con la temática o el tratamiento que se le venía dando a los fideicomisos que realizaban las entidades contratantes públicas, ¿verdad? De contratos regidos por el derecho privado. Más bien, ahora, con esta nueva ley, estas nuevas disposiciones, el Código de Comercio solo aplicará supletoriamente y en lo que sea compatible, ¿verdad? O sea, la regulación ya viene enteramente dentro de la ley y su reglamento. Ok, por la naturaleza y objetivos que se persiguen con este tipo de contratos, ¿verdad? Los fideicomisos, el plazo, ¿verdad? Para estos tipos de contratos puede llegar a ser hasta de 50 años. También es importante tener presente que a través de fideicomisos se pueden generar procesos de financiamiento, ¿verdad? O sea, se pueden ejecutar proyectos financiados. Bueno, cuando haya financiamiento de por medio, va a estarse afecto ese contrato a todas las autorizaciones respecto del endeudamiento público, ¿verdad? Que resulten aplicables. Hay un cambio considerable respecto a cómo venía contratando los fideicomisos en el pasado, y es que el legislador, claro, como consecuencia de la naturaleza pública que ahora asiste a los fideicomisos, dispuso expresamente que las contrataciones que realicen con ocasión del cumplimiento del fideicomiso y con cargo a los fondos fideicomitidos se someterán a los procedimientos de la presente ley, incluyendo su régimen requisitivo. Bueno, con esto se abandona aquella contratación por principios que venía siendo desarrollada por los fideicomisos en el pasado. De hecho, la contratación por principios ya no es del todo regulada en la 9986. Y también importante mencionar que el reglamento, por su parte, hace un esfuerzo por instrumentalizar el tipo contractual y regula las distintas aristas, desde la selección del fiduciario e inclusive todos los temas relativos a un eventual financiamiento por parte del fideicomiso. Como un octavo contrato, encontramos el contrato de concesión de instalaciones públicas. Este es un contrato muy sencillo, como su nombre lo dice, la intención es concesionar espacios determinados en instalaciones públicas con la finalidad de que se exploten servicios complementarios.
De esta forma, el concesionario se compromete a emplear el bien por el plazo establecido y únicamente para la actividad que le fue otorgado, ¿verdad? Tienen regulados cómo eventualmente recuperar la posesión de las instalaciones y otros temas en términos muy sencillos. De hecho, la instrumentalización de este contrato es relativamente sencilla. Es un único artículo en el reglamento y no se genera mayor variación respecto de la forma en la que venía efectuándose anteriormente, excepto que anteriormente se imponía la realización a través de un tipo procedimental específico y ahora no, pero ahora no se impone esa obligación. Por último, entre las figuras reguladas en este título tercero, ya no nos encontramos un contrato, sino una modalidad de contratación, que es la modalidad de convenio marco. Y acá quizás sea importante recapitular un poco sobre esta modalidad, que si bien ya se abordó en otro espacio similar a este, bueno, es importante recordar que es una modalidad que se realiza en la que solamente una única entidad contratante realiza el procedimiento ordinario de contratación y después múltiples entidades contratantes pueden servirse de su ejecución, ¿verdad? Esto va a representar ahorros, porque ya no se va a requerir múltiples procedimientos ordinarios, sino un único procedimiento ordinario y después simplemente a través de la emisión de pedidos se pueden materializar las distintas adquisiciones de las opciones de negocio que se tenga por parte de las demás entidades contratantes. Es sin duda alguna la modalidad de contratación regulada por la ley más dinámica, no solo por lo que les acabo de decir, sino también porque permite la inclusión de nuevos proveedores durante la ejecución, fuera esto a través de sistemas abiertos. También permite la inclusión de nuevas opciones de negocio durante la ejecución para poder solventar las necesidades que no se conocían desde su inicio, sino que también permite su realización bajo dos modelos distintos. Uno, con precio desde la oferta, el cual generará un catálogo con precios determinados, y otro por cotización, el cual generaría que el precio sea conocido hasta en una segunda etapa, en la cual los adjudicatarios del convenio marco competirían, ¿verdad?, para ofrecer el menor precio posible a la administración. Ahora bien, importante señalar que con la anterior legislación no se mencionaba expresamente la modalidad de contratación de convenio marco, ¿verdad?, sino que su desarrollo obedeció exclusivamente, fue un desarrollo reglamentario, ¿verdad? Entonces, con la 9986 no solo se le da rango legal a esta modalidad, sino que se incorporan aspectos novedosos a la figura, como por ejemplo, se indica expresamente que mediante convenio marco se pueden contratar obras, bienes y servicios. Y aquí hago énfasis en obras, porque había cierta resistencia por parte de un sector a aceptar que el convenio marco podía ser utilizado para contratar obras. Bueno, esa discusión se supera, puesto que el legislador expresamente habilita que el convenio marco se puede realizar para contratar obras, ¿verdad? También se realiza una previsión para evitar duplicidades de convenios marcos. Esto implica que si una entidad de la administración descentralizada va a requerir hacer un convenio marco, previo a su elaboración, debe consultar si existe en ejecución un convenio marco a través del cual satisface sus necesidades, ¿verdad? Porque si lo existe, si lo hay, no podría efectuarlo, ¿verdad? La intención es precisamente eso, evitar duplicidades, sino más bien valernos de las armas que están dispuestas para el convenio marco para que éste sea lo más eficiente y tenga la mayor cobertura posible. Y también como una novedad adicional que se prevé en la ley, está la habilitación de que puedan desarrollarse convenios marcos exclusivamente para pymes o también eventualmente regionalizados. Bueno, por su parte, el reglamento regula la figura de una manera similar a como venía desarrollándose anteriormente. Sin embargo, se introducen aspectos novedosos, como por ejemplo la regulación de criterios sustentables en los convenios marco, la determinación de una serie de obligaciones básicas, tanto para las entidades contratantes como para los contratistas que son adjudicatarios en este tipo de modalidades. Ahora, seguidamente me referiré al tema de tipos abiertos. Acá en la presentación se visualiza una directriz que es importante tener presente, que es la DGABCA 05-2022 de requisitos para la solicitud de tipos abiertos ante la Dirección de Contratación Pública, porque esta continúa vigente en el conducente. Pero bueno, para explicar el tema de tipos abiertos es necesario mencionar que la ley no solo autoriza que se utilicen los tipos y modalidades que están expresamente previstas en la ley, sino que además autoriza que cualquier tipo contractual
o modalidad que esté prevista en el ordenamiento jurídico costarricense se pueda llegar a utilizar. Pero además, en pro de la eficiencia, se autoriza que, aunque no esté regulada una figura contractual, pueda llegar a ser eventualmente utilizada a través precisamente de esta figura de tipos abiertos. Lo que pasa es que para su utilización, el tipo abierto requiere cumplir con una serie de requisitos. Y acá me detengo a comentar al menos dos que han generado en algún momento discusión sobre su alcance o no. Y es que uno de los grandes requisitos para utilizar un tipo abierto es que este tipo abierto debe respetar los requisitos pertinentes y procedimientos dispuestos en la ley. Entonces, si bien es cierto, el legislador realiza una apertura sobre las figuras contractuales que se pueden utilizar, o sea, el tipo contractual y eventualmente la modalidad de contratación, lo que no está en negociación son los procedimientos dispuestos en la ley. O sea, los procedimientos para la selección del contratista deberán ser los dispuestos en la ley. Y ahora sí, el tipo contractual y eventualmente su modalidad son lo que eventualmente está sujeto a apertura. Entonces hay que tener claridad sobre ese requisito porque muchas veces se pretende, a través de un uso de tipo abierto, hacer dar lugar, por así decirlo, los procedimientos que están previstos en la ley, sino que tratar de imponer sistemas alternativos, y esa no es la habilitación que prevé la 9986. También, otro gran requisito, y esto es un tema de seguridad jurídica, es que previo a la aplicación del tipo abierto debe existir una reglamentación que regule la materia. Que dicho sea de paso, esa reglamentación debe ser consultada ante la Dirección de Contratación Pública para verificar su viabilidad técnico-jurídica en materia de contratación pública. Y también existe después una obligación, ¿verdad? Una vez promulgado el reglamento, de comunicárselo a la dirección para que éste lleve un listado de tipos abiertos y eventualmente, cuando se presenten nuevas solicitudes, valorar si con los existentes se puede solventar la necesidad que se tiene o si efectivamente procederá un nuevo tipo abierto. Siguiente. Okay, ahora, brevemente, me referiré al título cuarto de la ley, que es básicamente el régimen recursivo. Siguiente. Acá mencionar que la nomenclatura de los recursos previstos es la misma que se utilizaba anteriormente, pero con la ley 7494. Es el recurso de objeción, el de revocatoria y el de apelación. Sin embargo, sus alcances y regulaciones han variado considerablemente. Por eso me permito referirme a algunas de las novedades más importantes del régimen recursivo. Entre ellas tenemos primero la preclusión. Y la preclusión, lo más importante es que hay que tener claridad de que afecta la facultad para impugnar. ¿Y cómo la afecta? Cuando yo ya ejercí mi facultad para impugnar o cuando, pudiendo haberlo hecho, no lo hice. Ok, entonces, expliquemos cómo funciona realmente en los recursos. Tratándose del recurso de objeción, cuando se publica un pliego de condiciones, si se impugna únicamente la cláusula 1, para poner un ejemplo, y esto genera un cambio en una segunda eventual etapa de objeción, solamente podría objetarse elementos de esa cláusula que fue reformada o elementos que fueron introducidos con posterioridad, porque el resto del contenido del pliego de condiciones se habría consolidado y ya no podría ser objeto de objeción, ¿verdad? Por el tema de la preclusión. Misma dinámica ocurre con el tema de los recursos de revocatoria de apelación. Si hay un acto de readjudicación como resultado de una resolución anulatoria, para que retrotrajo el proceso, solamente se va a poder apelar o revocar elementos que fueron introducidos con posterioridad a aquella resolución anulatoria, ¿verdad? Y aquellos que ya estaban o que no fueron impugnados, están precluidos. De hecho, inclusive con este tema, se individualiza por líneas y hay líneas que pueden irse, bueno, ya declarando firmeza y ya está ejecutando si no han sido objeto de revocatoria o apelación. Otro tema importante como novedad es el de los recursos temerarios. Y acá la legislación lo que nos dice es que los recursos temerarios no deben de ser entendidos que hay una barrera para poder recurrir. De hecho, no la hay. De hecho, nadie tiene que pagar para poder recurrir, por ejemplo. Pero si yo ejerzo mi facultad de impugnar de una manera temeraria o de mala fe, yo podría llegar a haberme afectado pecuniariamente mediante el establecimiento de multas que al efecto se establecen en la ley. Y afortunadamente el propio legislador dedicó un apartado en el artículo 93 a decir qué se debe entender por temeridad y por mala fe.
Y le leo textual, dice que la actuación se entenderá temeraria cuando el recurrente abusa ejerciendo acciones totalmente infundadas y de mala fe cuando éste alegue hechos contrarios a la realidad. Entonces, cuando estemos ante estos dos grandes supuestos, eventualmente podría enfrentarme a hacer o exponerme a una multa por recurso temerario. Otro elemento novedoso es la determinación de recursos por tipo de procedimiento. Aquí se abandona el determinar qué tipo de recurso procede por el monto, sino que la regla general es que al tipo procedimental determinado le corresponden determinados recursos. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Que la propia ley regula y que sí autoriza determinarlas a través de la cuantía de interpretación, pero bueno, es la excepción. La regla general es que la determinación de los recursos sea por tipo de procedimiento. Y por último, una novedad que quería comentarles es el efecto suspensivo que tienen ahora los recursos. Y es que tratándose de recursos de gestión, este suspende la recepción de ofertas y la apertura de las ofertas. Y tratándose de los recursos de revocatoria de apelación, esto suspende todos los efectos del acto final. Entonces vemos que este efecto suspensivo impacta fuertemente en la continuidad del procedimiento. Por eso esto va muy de la mano con el tema de la temeridad, ¿verdad? Porque no podemos darle estos efectos suspensivos a los recursos sin que existan consecuencias negativas a alguien que los utilice de mala fe o de forma general. Después, algunas generalidades, ¿verdad?, de estos recursos que debemos mencionar y o recordar, porque algunas ya son propias y venían aplicándose inclusive con la legislación anterior. Pero bueno, la primera generalidad es que hay una obligación de que todos los recursos sean presentados a través del sistema digital unificado, entendido en la actualidad como el SICOP, ¿verdad? Y acá es muy importante tener eso presente porque independientemente si el recurso se tramita ante la propia entidad contratante o ante la Contraloría General de la República, su presentación es a través del sistema. Y esto nos lleva a temas importantes como por ejemplo la determinación del cómputo de plazos, que dice que es a partir del día hábil siguiente de la notificación a todas las partes. Y también tener presente que todas las horas del propio día en el que venza el plazo para presentarlo están habilitadas en el sistema. Okay, otra generalidad es que los recursos deben estar debidamente fundamentados. Acá de una manera muy similar a como anteriormente se venían tramitando, es que se debe dar indicación expresa de los principios o de las normas de la contratación pública que se están infringiendo o que se podrían estar infringiendo, ¿verdad? Y aportar la debida prueba correspondiente. Inclusive se regula el supuesto en el que la prueba no se puede ser generada desde el principio, sino que se debe aportar con posterioridad. Ahí está el tema de la fundamentación, que es elemental en lo que son los recursos. También viene regulado el rechazo de plano, que puede ser tanto por inadmisible como por improcedencia manifiesta, tanto en la ley y viene obviamente de manera detallada en el reglamento cada uno de los supuestos de inadmisibilidad o de improcedencia manifiesta. Y por último, era una de las generalidades también que es importante recordar, es que ante posibles nulidades, ¿verdad? Que sí que revisten ciertas características, ¿verdad? Que tiene que ser manifiesta y absoluta, ¿verdad? Puede acontecer una participación oficiosa del que conoce del recurso, ¿verdad? Y actuar conforme como está preceptuado en el artículo 173 y conexos de la Ley General de Administración Pública. Siguiente. Ahora rápidamente, y valiéndonos de unas tablas, vamos a referirnos a algunos elementos importantes o plazos importantes que hay que conocer respecto de los recursos. Y empezando con el recurso de gestión. Bueno, lo primero que hay que tener presente es quién puede presentarlo. Y acá tenemos dos grandes supuestos, ¿verdad? Entonces, quien sea potencial oferente, y este potencial oferente es en el término más amplio, digamos, el que le pueda vender directamente a la administración o el que pueda eventualmente consorciarse para vender a la administración o eventualmente el que pudiese configurarse como subcontratista y beneficiario de la eventual contratación que se puede realizar, ¿verdad? Esa, en el término más amplio debe ser entendido. Y también aquellas organizaciones legalmente constituidas para velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse o vaya a tener efectos la contratación. Entonces son los dos grandes supuestos de quién puede presentar el recurso de gestión. Ok, ¿y contra cuál acto es? Obviamente es únicamente contra el pliego de condiciones de licitación. ¿Y en qué tipos de procedimiento? Aquí sí hay que hacer una división de tres tipos, ¿verdad? En un primer momento es la licitación mayor, en una segunda división la licitación menor, y aquí agregamos también el procedimiento especial para los servicios en competencia, porque la ley expresamente dice que el recurso de gestión se tramitará conforme a las regulaciones de la licitación menor, por eso lo encasillamos en este
en ese mismo espacio porque le aplica lo mismo que está a la derecha de este. Y en una última división, la licitación reducida. Bueno, con respecto a la licitación mayor, dice que se tienen 8 días para presentarlo, ¿verdad? Luego de estar publicado el pliego de condiciones y se tramita ante la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República debe generar una audiencia por 8 días, ¿verdad? A la administración para que se pida el contenido y el cumplimiento del recurso. Y después va a tener un plazo de 8 días para resolver el recurso, ¿verdad? Aquí se hacen consideraciones por alta complejidad, indicándose que eventualmente la Contraloría podría, al término del plazo para resolver, comunicar o notificar el por tanto de la resolución y después tendría 3 días siguientes para comunicar integralmente el acto. Respecto de la licitación menor y la licitación reducida, la tramitación es muy similar, pero los plazos cambian, ¿verdad? Tratándose de la licitación menor, solo se cuenta con 3 días hábiles, ¿verdad? Y se presenta ante la entidad contratante. No hay exigencia por parte de la normativa de realizar audiencias, obviamente, porque es la propia administración la que conoce. Y solo va a tenerse 5 días para la resolución de fondo del recurso, ¿verdad? También hay consideraciones de alta complejidad en los términos, en un término similar al indicado respecto a la licitación mayor por parte de la Contraloría. Tratándose de la licitación reducida, solamente se va a tener de 2 días, ¿verdad? Para presentarlo y es ante la entidad contratante que promueve la contratación. Igual no existe la necesidad de realizar audiencias y se va a tener solamente 3 días para resolverlo. Y para este tipo de procedimiento, la licitación reducida, no hay consideraciones por alta complejidad. Siguiente. Respecto del recurso de apelación, bueno, ¿quién puede presentarlo? Quien haya participado en el procedimiento concursal. Ahora, ¿contra qué acto? Bueno, básicamente contra el acto de adjudicación, el que declara desierto o infructuoso una licitación mayor. O sea, básicamente el acto final de una licitación mayor. Ok, ¿en qué tipo de procedimiento? Ok, la regla es que es básicamente o exclusivo para la licitación mayor. Pero aunque ya dijimos que la ley regula algunos supuestos en los que eventualmente podría ser ¿verdad? Aplicable el recurso de apelación a un procedimiento distinto, pero son la excepción. Entonces, la norma general es que se trata de procedimientos de licitación mayor exclusivamente. Ok, respecto a su presentación, se tienen 8 días hábiles siguientes a la comunicación del acto final y se realiza ante el competente, que es la Contraloría General de la República, ¿verdad? Este recurso se divide en 2 grandes etapas, una de admisibilidad y otra de fondo, ¿verdad? Entonces, en la admisibilidad son básicamente 8 días que tiene la Contraloría para determinar si es admitido o no, ¿verdad? Si no se admite, se rechazará conforme corresponda, pero si se admite, debe darse una audiencia inicial por 8 días. ¿A quiénes? A la administración, al adjudicatario, y acá importante rescatar, a otros participantes que puedan tener mejor posición que el apelante, ¿verdad? Para que estos se refieran obviamente al contenido del recurso y su fundamentación y permitan lo correspondiente a la Contraloría. Una vez vencido el plazo de la audiencia inicial, inicia el cómputo de los 30 días que se tiene para la etapa de fondo para resolver el recurso por parte de la Contraloría. Y bueno, dentro de esta etapa de fondo, la ley ordena la realización de ciertas audiencias especiales, ahí vienen reguladas para quiénes y por qué motivos. Y también se hace facultativo realizar otro tipo de audiencias e inclusive resulta facultativo también realizar la audiencia final. Es obligatorio. También hay consideraciones para alta complejidad para el recurso de apelación, básicamente 2. Una en términos muy similares a las indicadas anteriormente, en la que la Contraloría podría dar a conocer al vencimiento del plazo para resolver el por tanto de la resolución y en los 3 días siguientes el contenido integral. Y otra en el sentido de que se puede prorrogar, ¿verdad? Mediante acto motivado el plazo para la resolución del recurso hasta por 10 días. Siguiente. Y ya para finalizar mi participación, referirme brevemente al recurso de revocatoria en unos términos. ¿Quién puede presentarlo? Bueno, quien haya participado en el procedimiento concursal. ¿Contra quién? Básicamente contra el acto final. El tipo de procedimiento, aquí hay que hacer una bifurcación, porque se pueden encasillar en un primer estrato la licitación menor, la subasta inversa electrónica, las nuevas adjudicaciones tanto de bienes y servicios como de obra, y los procedimientos especiales de servicios de competencia a las cuales van a regir las condiciones que se detallan a la derecha. Y por otra parte, de manera separada, la licitación reducida. Ok, respecto de la presentación, tratándose de la licitación menor y los demás tipos de procedimiento que se indican, se tiene 5 días y se hace ante la propia administración
y aquí entendiéndolo como el órgano que emitió el acto final. Aquí hay que hacer una distinción porque la ley autoriza que en caso de que el órgano que emitió el acto final no sea jerarca, ¿verdad? El solicitante, o sea, quien plantea el recurso, puede requerir que este sea conocido precisamente por el jerarca. Después, pues de que no está desagregado expresamente en una etapa de admisibilidad y en una etapa de fondo, efectivamente eso no ocurre, pues, puesto que en un primer momento se dispone la administración de 5 días precisamente para ver si admite o no admite el recurso, y si lo admite, deberá otorgar una audiencia inicial por 5 días. ¿A quiénes? Al adjudicatario y eventualmente a otros participantes con mejor derecho si existen, ¿verdad? Y posteriormente se va a tener de 10 días para resolver el recurso, y en estos 10 días se podrían realizar audiencias especiales y otras, ¿verdad? Pero obviamente todo esto es como aplicación supletoria de la otra normativa, ¿verdad? Pero tampoco son necesarias. En consideraciones de alta complejidad, se puede dar también el tema de prorrogar el plazo para resolver hasta por 3 días, y eventualmente también el tema de que al término del plazo para resolver puedo dar a comunicar únicamente el portante de la resolución y luego en los siguientes 3 días su contenido integral. Por su parte, la licitación reducida solamente se va a contar con 2 días siguientes a la comunicación del acto final para presentar el recurso ante la propia administración. Después, acá viene un plazo que, si bien no está expresamente señalado, se infiere a través de una interpretación analógica de las normas, que obviamente la administración va a disponer de un plazo que sea conducente al tipo de procedimiento y al tipo de recurso que se ejerce. Y en este caso sería de 2 días para determinar su admisibilidad. Si determina que es admisible, ¿verdad? Entonces se generará la audiencia inicial por 2 días, igual al adjudicatario y eventualmente a otros participantes con mejor derecho. Y después va a tener únicamente 3 días para resolver el fondo del recurso. Por ende, aunque se pueden realizar audiencias, es poco probable que se realicen, salvo que sean estrictamente necesarias, dado que el plazo es realmente corto. Y no existen consideraciones de alta complejidad tratándose del recurso de revocatoria para la licitación de usted. Ahora le doy la palabra a la licenciada Román para que continúe. Siguiente, Gaby. Buenos días, agradezco nuevamente por acompañarnos durante esta mañana. Voy a continuar compartiendo con ustedes algunos temas regulados en el título quinto y siguientes de la Ley General de Contratación Pública, dentro de los cuales se comprenden temas como la fase de ejecución del contrato, el régimen sancionatorio, la rectoría en contratación pública, y finalmente vamos a comentar acerca de los alcances de un par de transitorios de la Ley General de Contratación Pública que merece especial atención. En el desarrollo de los temas vamos a ir haciendo las concordancias respectivas con lo que dispone el reglamento, y esas concordancias las van a poder ir verificando en las diapositivas que les voy a ir mostrando. Vamos a iniciar refiriéndonos a la posibilidad de la administración prevista en el artículo 101 de la ley de modificar unilateralmente un contrato vigente. Esa posibilidad se deriva, como ya sabemos, ¿verdad? Porque esta es una figura que se arrastra de la normativa anterior. Esta se deriva de la aplicación del principio de mutabilidad del contrato reconocido por la Sala Constitucional, según el cual la administración puede adecuar durante la marcha de un contrato algunos de sus elementos, siempre teniendo, ¿verdad?, como premisa que con ello se logre una mejor satisfacción del interés público. Esa modificación puede ser para aumentar o disminuir sus cantidades, el plazo del contrato o las fases de ejecución. Un elemento que cambia con la nueva ley es que esas modificaciones no pueden superar un 20% del monto y del plazo del contrato. Ese porcentaje se ve disminuido respecto al que estaba regulado en la normativa anterior, como ustedes podrán recordar. Ello obedece sobre todo a una mayor exigencia de la planificación en las contrataciones. Las modificaciones que no superen ese porcentaje las podríamos denominar como modificaciones ordinarias. A nivel de reglamento es que se incorporan en el artículo 276 los elementos que deben de analizarse para que la modificación sea procedente. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, debe acreditarse que esa modificación responda a adaptaciones del objeto contractual con la finalidad de satisfacer de una mejor forma el interés público. No puede cambiarse sustancialmente el objeto ni la naturaleza del contrato, y tampoco podrán incluirse como modificaciones aquellos aspectos que técnicamente debieron ser considerados en la fase de la decisión inicial o con anterioridad a ella. La siguiente. Sin embargo,
recordemos, o más bien podemos revisar a nivel de ley que el legislador previó modificaciones de carácter excepcional. Bueno, ¿por qué de carácter excepcional? Porque concurren justamente circunstancias de esa naturaleza. En ese supuesto, estas circunstancias excepcionales deben estar acreditadas técnicamente en el expediente. Debe tratarse de circunstancias que no se hayan podido prever al momento de iniciar el procedimiento y también de acuerdo con lo que nos viene a complementar el artículo 276 del reglamento de la Ley General de Contratación Pública en el artículo, el inciso J, también corresponder a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando concurran estos elementos que acabo de mencionar, entonces el contrato puede modificarse hasta un 50% en cuanto al monto y el plazo del contrato original. Siendo de relevancia tener presente que para iniciar una modificación de las excepcionales, debe mediar una autorización previa del jerarca o de quien el delegue. Eso consta expresamente a nivel de la ley en el artículo que acabamos de citar. Como se puede observar, entonces, con la ley se introduce un cambio respecto al modelo anterior, ¿verdad? En el cual concurrían ciertas autorizaciones por parte de la Contraloría General de la República para el caso de las modificaciones unilaterales que fueron eliminadas en esta nueva ley. Se pasa entonces a un esquema, ¿verdad? Donde es responsabilidad de la administración o de la entidad contratante velar por una estructuración de control interno adecuado. Por otra parte, es importante que tengamos presente que a nivel del artículo 276 que les citaba, siempre serán procedentes estas modificaciones unilaterales cuando la suma de la contratación original y el incremento adicional no exceda los umbrales que prevé el artículo 36 de la ley para el procedimiento de contratación de que se trate. Es decir, que la suma de todas esas modificaciones o de esas modificaciones pues deben mantenerse dentro de la estructura del procedimiento que se realizó. Pasemos ahora a comentar la figura de la cesión de contrato. Conforme lo dispone el artículo 102 de la ley, es viable que los derechos y las obligaciones del contratista puedan ser cedidas a otros sujetos. Bueno, eso siempre, ¿verdad? Que las obligaciones no sean personalísimas, es decir, que deberían ser asumidas únicamente por el contratista. Al respecto, la ley genera un cambio en relación con la normativa anterior, modificándose la forma también, en este otro caso, de ejecutar el control, dado que corresponde al jerarca o a quien él delegue autorizar mediante acto razonado la cesión del contrato. Recordemos en este tema que la ley también, la ley anterior, contemplaba una autorización de la Contraloría en caso de que la cesión correspondiera a más de un 50% del objeto contractual y pues ese tipo de habilitaciones cambian por este nuevo modelo en el control que nos presenta la ley 9986. También se establecen a nivel de rango legal algunos aspectos a considerar para analizar la procedencia de la solicitud, los cuales anteriormente estaban definidos a nivel de reglamento. Estos requisitos, bueno, los pueden observar en la diapositiva, no me voy a detener, pero sí están claramente regulados, así como también se establece a nivel de la ley lo que antes se contemplaba en el reglamento respecto a que el cesionario queda obligado, queda subrogado en todos los derechos y obligaciones. En cuanto a la contratación irregular, esta la podemos encontrar en el artículo 103 de la Ley General de Contratación Pública. La ley nueva comprende supuestos de contratación irregular que ya estaban anteriormente previstos a nivel de reglamento a la ley, pero se incluye como una causal más que el contrato se tenga para que se tenga como irregular el hecho de que se hubiera infringido el régimen de prohibiciones de la ley. Entonces, se suma esta a las que ya se contemplaba, es decir, que en su trámite no se hayan seguido el procedimiento conforme a lo previsto en el 36 de la ley, que es el que establece los umbrales en los procedimientos, que se haya aplicado de manera ilegítima una excepción de las previstas en el artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública. La ley además establece como regla general que en estos casos no procede reconocer un pago al contratista, evidentemente, ¿verdad? Estamos ante una contratación irregular. Sin embargo, si se ha ejecutado parte o total de la prestación a entera satisfacción, entonces podría reconocerse al contratista una indemnización sin que este pago pueda incluir la utilidad.
En caso de que no pueda ser determinada la utilidad, pues entonces corresponde, de acuerdo a lo que nos menciona la norma, rebajar el 10% del monto cotizado en la oferta. Cuando se resuelva pagar ese monto, nos orienta la ley, ¿verdad? Por concepto de esa indemnización, entonces procede a ordenar además una investigación a los funcionarios que recomendaron o adjudicaron la contratación, remitiendo en este caso la ley al artículo 125. También la norma prevé el deber de investigar la responsabilidad administrativa y civil del contratista, cuyo procedimiento se llevará a cabo conforme a las reglas que nos da el artículo 121 de la Ley General de Contratación Pública. Haciendo, digamos, algunas relaciones entre las normas y revisando el régimen sancionatorio respecto a los contratistas, el artículo 119 de la ley prevé como sanción a un particular obtener un beneficio patrimonial indebido como resultado de las obligaciones derivadas del contrato, incluido el supuesto de contratación irregular. Ahora sí pasamos a la diapositiva sobre el plazo y prórroga del contrato. Eso es un tema fundamental y representa cambios también de relevancia en la nueva normativa. El 104 nos establece de manera expresa, ¿verdad?, que la regla general es que el plazo del contrato no supere los 4 años, eso considerando el plazo original y sus prórrogas. Ahora bien, a manera de excepción y en atención a las particularidades del objeto contractual o de la modalidad de la contratación en la que se requiera un mayor plazo para recuperar la inversión, en este caso, en estos supuestos sí podrá definirse una vigencia superior, pero que en ningún caso podría superar los 10 años. Ello, bueno, con excepción de lo dispuesto por el artículo 79 que mencionaba anteriormente mi compañero, para el caso de los fideicomisos públicos, ¿verdad?, que se prevé un tope máximo de 50 años. En este supuesto de excepción, donde superamos los 4 años hasta un tope de 10, ¿verdad? Evidentemente, desde la decisión inicial debe estipularse la posibilidad de la vigencia contractual superior, estableciendo claramente el plazo máximo para la contratación. Es importante indicar que la norma prevé en este caso que debe existir un acto previo por parte del jerarca donde se acrediten las razones de esa vigencia mayor, la cual pues sí deberá estar sustentada en criterios técnicos, financieros, jurídicos que sean emitidos por los funcionarios competentes. Ahora bien, ante los plazos de vigencia establecidos en el artículo 101, se prevé que la administración pueda autorizar una prórroga al plazo de ejecución del contrato. Bueno, ¿cómo opera esa posibilidad? Opera a solicitud del contratista cuando existan demoras generadas por la misma administración o causas ajenas al contratista, pero originadas por caso fortuito o fuerza mayor. La ley determina el plazo para solicitarla, también el plazo de la administración para resolverla, siendo expresa la norma al determinar que en todo caso, si la gestión se formula fuera de tiempo, pero aún estando vigente el contrato, si ésta está debidamente fundamentada, pues la administración puede autorizarla. También se mantiene, la siguiente, por favor, también se mantiene la posibilidad de suspender el plazo del contrato, haciéndose la distinción a nivel del artículo 282 del reglamento de los supuestos de suspensión del plazo del contrato, que se da por casos o por caso fortuito, fuerza mayor, de los supuestos de suspensión de la ejecución del contrato que opera por motivos de interés público, institucional o causas imprevisibles. Solo mencionar que se establece como plazo máximo de estas suspensiones 6 meses, de acuerdo con lo que prevé el 112, que refiere a la caducidad y sobre el cual, sobre esta figura de la caducidad nos vamos a referir un poco más adelante. Pasemos ahora a referirnos a la fiscalización y control del proceso de ejecución. Una breve referencia nada más en este tema. Es responsabilidad, ¿verdad?, de la administración fiscalizar todo el proceso de ejecución. Se recoge a nivel del reglamento como aspecto relevante, ¿verdad?, los aspectos mínimos que los funcionarios encargados de los contratos deben fiscalizar en la ejecución contractual, que los pueden verificar, ¿verdad?, a nivel del reglamento a la ley en el artículo 283. Siguiente. Se establece a nivel de la ley el plazo de prescripción de la responsabilidad en materia de contratación
pública, se fija dicho plazo en 5 años, ¿verdad? De manera tal que una vez que acaece el hecho, prescriben 5 años, tanto la facultad de la administración como del contratista, de reclamar cualquier extremo derivado de la contratación. Bueno, y hay que hacer una excepción, ¿verdad? Para aquellos casos de obra pública en los cuales se prevé la posibilidad de reclamar al contratista condiciones de vicios hasta por un plazo de 10 años. Siguiente. Dentro de la fase de ejecución, procede también referirnos a la recepción de bienes y servicios. Y hacemos solo una breve referencia sobre los temas más relevantes. La ley establece condiciones particulares que deben observarse para el caso de recepción de obras públicas, previendo la posibilidad de efectuar una recepción provisional siempre que las obras se encuentren a un nivel aceptable de finalización y detallando el procedimiento para ello. También se establece que la administración dispone de un plazo de 2 meses luego de efectuada la recepción provisional para efectuar la definitiva. Ello, pues si no se ha dispuesto un plazo distinto en el pliego de condiciones. La obra podrá recibirse de forma definitiva solo en el caso de que se cuente con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación y recalcando la norma que dicho estudio debe constar en el sistema como parte del expediente electrónico de la contratación y el hecho de que la recepción definitiva de la obra pues no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra, que es algo que se viene a reiterar, ¿verdad?, en estas disposiciones. En el caso de recepción de bienes y servicios, la ley establece que debe mediar un acta de recepción del objeto contractual, eso conforme a los parámetros de calidad establecidos en la decisión inicial y en el pliego, y además que según el objeto de que se trate, la administración podrá disponer de una recepción provisional y de una definitiva conforme a lo que disponga el reglamento. A nivel del reglamento, en los artículos 285, 286 se destacan algunos elementos de relevancia que orientan sobre cómo proceder en caso de recepción de bienes y servicios cuando se determinen incumplimientos graves y evidentes, también sobre la posibilidad de recibir provisionalmente unas líneas y rechazar otras, y otros aspectos de relevancia que conviene tener presentes y revisar en estas normas que les citaba. Pasemos ahora al tema de la terminación del contrato. La ley viene a definir expresamente en el artículo 110 que los contratos se extinguen por la vía normal o por la vía anormal y hace un ordenamiento de estos temas. Los contratos se extinguen por la vía normal, ¿verdad? Por el acaecimiento del plazo, la ejecución del objeto contractual o el mutuo acuerdo. Y luego la ley detalla cuáles son esas formas en que los contratos se terminan de modo anormal y aquí es justamente donde se hace ese ordenamiento o correcta estructuración, incluyendo los supuestos adecuados en cada una de estas formas de terminación del contrato, corrigiéndose de esta forma la referencia, por lo menos que la lectura ¿verdad? Se reflejaba en la ley 7494, donde establecía, por ejemplo, o se incorporaba en la resolución contractual temas que no estaban referidos al incumplimiento del contratista, como eran supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. Luego la ley detalla las formas en que los contratos se terminan, como les decía, de forma normal y hace toda una lista de estas formas anormales de terminación del contrato. No me voy a referir una a una de ellas. Voy a detenerme en el tema de la caducidad, que es tal vez el más novedoso y conviene pues que nos detengamos un poquito en este tema. En este tema la palabra clave es la inactividad de la administración o del contratista, de tal forma que el contrato estaría caduco si esa inactividad alcanza los 6 meses, ya sea de forma continua o de la sumatoria de las suspensiones parciales e implicará la extinción del contrato en la etapa en que éste se encuentre. Es importante tener presente que la norma nos aporta además qué debe entenderse por inactividad y nos señala textualmente que por inactividad se entenderá que pese al desarrollo de algunas actuaciones durante la ejecución del contrato, estas no conducen a su efectiva continuidad en la forma y el tiempo y plazo previstos para la óptima satisfacción del interés público. Como complemento de este concepto, el reglamento también nos dice que esta se da cuando no se hayan llevado a cabo
actuaciones dirigidas a lograr el efectivo avance de la respectiva etapa en la que se encuentra el contrato, de acuerdo con la programación prevista para su ejecución, eso en el caso de obras, ¿verdad? O bien en relación con la programación de las entregas para el caso de bienes y servicios. Siendo que este supuesto en nuestra lectura podría estar, ¿verdad?, comprendido también en un supuesto de resolución contractual, porque evidentemente también la inercia del contratista podría implicar un incumplimiento grave, entonces a nivel de reglamento encontramos una orientación también que establece, y me permito leer textualmente, que la administración, previo a declarar la caducidad, tendrá la responsabilidad de efectuar el análisis técnico jurídico a fin de determinar si procede la resolución contractual por acaecimiento de la caducidad o por incumplimiento por parte del contratista, de modo que se tramite el procedimiento más expedito para la administración en aras de resguardar los fondos públicos que le fueron asignados. Eso en cuanto al tema de la caducidad. Solo comentar sobre este tema que veníamos compartiendo, que para dar por finalizado de forma normal el contrato, la norma nos establece que debemos acudir al procedimiento previsto en el artículo 114 de la ley. Pasemos ahora a un tema también novedoso, y es el comité de expertos. Sí, el comité de expertos está previsto en el título 5 de la ley, prevé la posibilidad para que las partes puedan resolver sus controversias. Es el artículo 117 el que introduce el llamado comité de expertos o dispute boards, utilizado generalmente en los procedimientos de construcción o de obra pública. Solo como antecedente, es importante indicar que estos mecanismos alternativos de resolución de controversias ya los hemos venido, ¿verdad?, utilizando a nivel país y se han generalizado desde que se promulgó la ley RAC. Esto fue en 1997. Sin embargo, no se habían incorporado obligatoriamente en contratación pública, sino hasta ahora con la ley 9986. Pero bueno, centrémonos en cuál es ese objetivo que persigue el comité de expertos, qué se pretende con esta figura. El objetivo es atender las disputas o controversias que surjan durante la ejecución del contrato y que no sean susceptibles de solución directa entre las partes, sin que esa gestión del comité suspenda de forma alguna la ejecución del contrato. Entonces, vemos que se busca por medio de la intervención de este comité que las partes no lleguen a una disputa y que la situación que se pueda estar presentando sea abordada oportunamente, es decir, ayudar a las partes con el fin de que esa situación particular, específica, no llegue a un punto crítico que incidiría pues evidentemente en la satisfacción del interés público. Y ese entonces sería el fin último de esta figura, facilitar o ser un puente para que las situaciones se vayan resolviendo y los contratos pues se concluyan en tiempo informe. Ahora bien, en cuanto a los tipos de comité, tomando en cuenta el tiempo en que se ejecutan sus servicios en un contrato, este podría ser permanente. La ley establece que se integra en este caso desde que se formaliza el contrato hasta que éste finalice. Hay un constante acompañamiento de las partes para proponer soluciones, facilitando el impulso de los proyectos hasta que estos sean finalizados. La ley establece que deberá efectuarse también visitas periódicas a la obra, proponer a las partes mecanismos y recomendaciones preventivos de conflictos, ya sea ello a petición de parte o cuando lo estime necesario. Y en cuanto al otro tipo de comité, en razón también del tiempo en que se ejecutan sus servicios en un contrato, es el comité ad hoc que interviene únicamente para la resolución de controversias específicas. Ahora, en razón de su conformación, estos comités pueden ser colegiados o unipersonales. Bueno, ¿y qué aspectos deben ser considerados para determinar si un comité va a ser colegiado o unipersonal? Bueno, algunos criterios como por ejemplo que sean los riesgos mayores o la inversión que se está generando con ese procedimiento o el valor público de la obra. Estos son los elementos orientadores que deberían llevar a la administración a determinar en el pliego, ¿verdad?, de qué tipo de comité requiere. Cuando el comité sea colegiado, este debe estar conformado por 3 expertos. Cada parte deberá nombrar a uno de los miembros y contar con la aprobación de la otra parte. Y entre esos expertos elegidos, ¿verdad?, entonces
eligen, valga la redundancia, el tercer miembro, el cual actuará como presidente. Cuando se trate de un comité unipersonal, pues entonces el experto será nombrado por común acuerdo de las partes. Pasemos ahora a ver algunos elementos de relevancia de esta figura. De acuerdo con la ley, esta figura es facultativa, salvo en los pliegos de condiciones de las licitaciones mayores de obra pública. En estos casos, resulta obligatorio prever el comité de expertos. Ahí no tenemos opción, ¿verdad? Por la naturaleza de esa obra pública, por la envergadura que tiene. Entonces, la ley prevé que definitivamente la figura adecuada es que exista, o más bien la obligación es que exista esta figura. En el pliego de condiciones es que debe definirse si el comité será colegiado, unipersonal, permanente o ad hoc. Es decir, esto no es una situación o una definición que surge en el proceso, el desarrollo del procedimiento. No, esto tiene que estar definido desde las bases de la contratación en el pliego de condiciones. El comité contará con un plazo máximo de 6 semanas para emitir su decisión, contando a partir de que se someta la controversia al comité. La decisión que emita el comité debe ser motivada. Los contratantes además deben asumir por partes iguales todos los honorarios y los gastos en que pueda incurrir este comité de expertos. Importante tal vez hacer énfasis bueno, ¿cuál es el alcance de esa decisión? La decisión que determine el comité respecto a una controversia planteada es vinculante. Es decir, la figura, y si revisamos también el derecho comparado, la figura como tal funciona de esa manera. Las partes, desde que escogen el comité, contractualmente se obligan a que la decisión que adopta es obligatoria. Deben cumplirla hasta tanto esta no sea revertida en sede administrativa o ante otra instancia correspondiente, ¿verdad? Y sería pues un incumplimiento contractual no observar esa decisión. Acá tal vez lo importante es que a nivel del contrato se establezcan con claridad la conformación, pero también todas aquellas precisiones que sean necesarias para que el comité pueda llevar a buen término su objetivo. Definitivamente hay retos importantes en relación con la inclusión de esta figura en la ley. Uno de ellos es la cultura contractual del país, la apertura que vamos a tener para utilizar esta figura, por lo menos cuando no sea obligatoria, pero ese es un punto, ¿verdad? Un reto importante. Pero como es natural también el proceso que debe generarse pues para conocer en la operativa su funcionamiento, sacarle el provecho, también identificar si hay dificultades en la definición de los profesionales que integrarían estos comités en razón de la especialización que pueda ser requerida, así como en razón también de la cantidad de profesionales que haya disponibles. Y todas estas cosas pues las vamos a ir superando, creo yo, ¿verdad? Con el paso del tiempo y conforme esta figura se asiente en nuestros procedimientos de contratación. Lo destacable es que la introducción del comité de expertos en contratos de obra pública significa que el país se posiciona en materia de contratación pública con regulaciones para resoluciones de controversias. Pasemos ahora al régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio está contemplado en el título sexto y se estructura en 2 capítulos. El primero correspondiente a las sanciones particulares y el capítulo segundo correspondiente a las sanciones a los funcionarios públicos. A partir del artículo 118 se regula el tema de sanciones a particulares, iniciando la norma indicando la naturaleza de esas sanciones, ¿verdad? Que son de naturaleza administrativa, civil, etcétera. Y determina que para el caso de los particulares hay 2 tipos de sanciones. La inhabilitación simple, que comprende una inhabilitación en un rango específico, ¿verdad? Esta sanción implica la prohibición de participar en los concursos que promueve la propia entidad que impone la sanción. Y también prevé la inhabilitación calificada. La sanción de inhabilitación, en este caso, es de 2 a 10 años, pero para participar en los concursos de toda la administración pública y por haber incurrido en una conducta de las contempladas en los incisos que observan aquí en el recuadro derecho del artículo 119 de la ley. En cuanto a la clasificación de las sanciones para particulares, vemos que la ley descarta la sanción de apercibimiento que la ley 7494 contemplaba y que probablemente resultaba débil
si consideramos que ésta se establecía para sancionar conductas del contratista que estaban relacionadas con el incumplimiento del objeto sin motivo suficiente, la afectación reiterada del desarrollo normal de los procedimientos, para citar 2 ejemplos. Entonces, volviendo a lo que la norma vigente nos establece, en el artículo 119 se establecen las causales de sanción a particulares y esta es la norma que nos describe entonces cuáles conductas se consideran objeto de sanción. Podemos pasar a la siguiente. La responsabilidad de los particulares prescribirá en un plazo de 5 años contado a partir del acaecimiento del hecho. En el artículo 120 vamos a encontrar los criterios de valoración que se deben tomar en cuenta para determinar la sanción. Esto es fundamental porque estos criterios sirven de pauta para determinar lo que se conoce en derecho, ¿verdad? En derecho sancionatorio como la graduación de las sanciones, que es justamente determinar dentro del rango que nos da la norma de sanción cuál sería el aplicable en atención a esos criterios de valoración, y esto pues obedece evidentemente a principios de debido proceso, de proporcionalidad, de razonabilidad que deben estar inmersos en este tema. En cuanto al procedimiento sancionatorio, la siguiente, recordarán que la ley 7494 establecía una referencia general al procedimiento sancionatorio, limitándose a indicar que debían cumplirse garantías procedimentales vigentes en cada órgano y que ante ausencia de un procedimiento específico, pues aplicaba al procedimiento de la Ley General de Administración Pública. Ahora la ley introduce en esta norma el procedimiento especial para imponer una sanción a particulares, aclarando que la competencia para emitir el acto que decida sobre esa sanción, pues la tiene la entidad que promovió el procedimiento de contratación o la Contraloría General de la República. Vamos entonces a encontrar en esta norma pues una descripción de todas las etapas que todo procedimiento sancionatorio debería tener. Pasamos ahora a otro tema, a la sanción a funcionarios públicos. Las normas se estructuran de la misma forma en que comentamos para el caso de las sanciones a particulares. Se establecen 3 tipos de sanciones ante las conductas o las omisiones descritas en la ley como sancionables, que son el apercibimiento por escrito, la suspensión sin goce de salario o de estipendio, ¿verdad? O el despido sin responsabilidad patronal. El artículo 125 de la ley nos describe esas conductas que son objeto de sanción, que muchas anteriormente eran contempladas como obligaciones. Entonces ahora la ley lo que hace es que categóricamente las define como conductas objeto de sanción y ya no solo como meras obligaciones dentro de los procedimientos. Solamente para comentar algunas de las conductas previstas por la norma, pueden ver ahí destacada la contemplada en el inciso C del 126, perdón, que establece que como sanción omitir tramitar el procedimiento de contratación en el sistema digital unificado con las salvedades establecidas en la ley. Pasamos al inciso K, en la que sigue, donde dice que también es sanción, se constituye como sanción omitir el cobro de sanciones pecuniarias a los contratistas. Y esto es un poco, ¿verdad?, venir a materializar lo que está previsto en el pliego de condiciones. Esa obligación de venir a materializar lo que el pliego establece y la consecuente sanción de no hacerlo. Y en la filmina siguiente también destacamos el inciso O, el cual comprende una sanción, o más bien comprende o describe una conducta sancionable que corresponde en no incorporar dentro del plazo previsto en estas normas la información en el sistema digital unificado. Y aquí lo que se pretende es que justamente resguardar ese plazo que esas normas establecen, que es de 24 horas, para que la información que se va generando, las actuaciones que se van generando, sean incorporadas de manera oportuna dentro del sistema digital unificado. Y pues ahí podrán verificar otras, ¿verdad? Por ejemplo, la Q, no tramitar dentro del plazo establecido en el artículo 12 de la presente ley las gestiones que formule el contratista. Este también es un tema pues novedoso porque la ley viene a introducir esa obligación a la administración de atender en un plazo determinado las consultas que planteen los contratistas y que sean necesarias para darle consecución al contrato.
como decía, pues se agrupa un solo artículo las posibles causales, ¿verdad? Sin que ello signifique que no puedan generarse responsabilidades cuando se incumplan otras disposiciones o se incurran conductas contrarias al ordenamiento jurídico. También recalcar que al igual que en el caso del régimen sancionatorio para particulares, se mejora la valoración de la sanción. Podemos pasar a la que sigue, dado que no se vincula la conducta en la que sigue. Sí, dado que no se vincula a la conducta, sino como lo hacía la ley 7494, no se vincula a una conducta específica, sino que esa sanción se establece según los criterios de valoración que la ley prevé expresamente. Pues eso es algo también bastante positivo que reformula la ley. Vamos a pasar ahora al tema de la rectoría en materia de contratación pública. Este es un tema que está previsto en el título 7º de la ley. Solo me permito hacer una breve referencia en complemento a lo que Randall inició hace un momento, y es en cuanto a la reforma que la Ley General de Contratación Pública generó en la Ley 8131. Recordemos que esta ley estructuraba antes de la reforma varios subsistemas, ¿verdad?, que integraban el sistema de administración financiera, y en ese orden se establecía el sistema complementario de administración de bienes y el de contratación administrativa. Con la ley 9986 se establece como un subsistema más el subsistema de contratación pública, con la particularidad de que las funciones propias de la administración de bienes son ordenadas dentro del subsistema de contabilidad, y la de contratación pública entonces queda como exclusiva del subsistema de contratación pública. La siguiente. El artículo 99 de la ley 8131 establece que la ACP es el órgano rector del subsistema de contratación pública, y en relación con este, el 128 de la Ley General de Contratación Pública establece que es autoridad de la rectora a nivel de toda la administración pública en la materia, dándose con ello pues un cambio en cuanto al modelo de la rectoría como es la idea presentarles en este tema. La autoridad entonces se constituye como un órgano colegiado, está conformado por los ministros de Mideplan, del MISIT y del Ministerio de Hacienda, que lo preside. Podemos también recalcar algunas de las funciones de esta autoridad. Una de ellas es la aprobación de la propuesta del Plan Nacional de Compra Pública, el cual regirá cuando esté aprobado pues, por un plazo de 6 años, según lo dispone la ley. También proponer directrices al Poder Ejecutivo en varios ejes, entre ellos para el tema de profesionalización, para el tema de acreditación de las unidades de compra. Le corresponde también a la Autoridad de Contratación Pública emitir los lineamientos para los sujetos privados a los que refiere el artículo 1, que es un instrumento que está ya debidamente publicado y que pueden encontrar en el sitio web respectivo. Pasemos ahora a la DECOP. La ley crea en el artículo 129 a la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda como brazo ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública. Y en ese sentido, entonces, le corresponde a la dirección fungir como brazo ejecutor de la ACP en todas las funciones que esa autoridad le corresponde ejercer. Ahora, como parte de esas atribuciones, cabe destacar que la ley le otorga una función primordial a la Dirección de Contratación Pública, y es la capacidad técnica consultiva en materia de contratación, lo que significa que es la competente para emitir el criterio en relación con los temas que desarrolla la ley general. Eso, pues, con el fin de orientar a la administración central y descentralizada en sus decisiones. Claro que teniendo claro que dicha competencia, ¿verdad?, se desarrolla con excepción de aquellos criterios que por disposición legal se asignan a la Procuraduría en razón de sus competencias, ¿verdad?, las competencias que le define su ley orgánica, y también que le correspondan a la Contraloría General de la República en el ámbito de sus competencias. Además, debe tenerse presente que los criterios que emite la dirección son vinculantes para la administración central. En este caso, señalarse que en caso de que la administración descentralizada sea la que consulte a la dirección para separarse del criterio emitido, debe emitir un acto motivado. Es importante indicar que conforme lo establece el 309 del reglamento a la ley, las consultas que se presenten deben cumplir con los lineamientos que al efecto emita la dirección. Esos requisitos fueron establecidos en la directriz 002 del año pasado.
la directriz se llama Requisitos para la atención de consultas dirigidas a la DECOP, y también pueden encontrarla en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en el apartado de contratación pública. Ahí hay un repositorio con toda nuestra información. No voy a entrar a referirnos a los requisitos puntuales de esa directriz, pero sí es importante, ¿verdad?, que cuando presenten una consulta, pues se revise cuáles son esos requisitos puntuales que se ha definido a nivel de ese instrumento. También hay otras funciones en la siguiente que la ley establece en el artículo 129 de la ley, que no me voy a detener a citar, para entrar ahorita a referirme a las proveedurías institucionales en la siguiente diapositiva. Definitivamente, ¿verdad? Las proveedurías institucionales son una pieza fundamental dentro del procedimiento de contratación pública, dado su rol en la conducción de los procedimientos. Las regulaciones sobre las proveedurías institucionales las encontramos a nivel de la ley en el 131. También hay disposiciones a partir del 314 del reglamento, y recientemente, el pasado 30 de mayo, entró a regir el decreto ejecutivo 44.027-H, que es el denominado reglamento para el funcionamiento de las proveedurías institucionales de los ministerios de gobierno, el cual derogó pues el que hasta ese momento se encontraba vigente. Respecto a este decreto, pues solo introducir y comentar que a propósito de esa separación de funciones, ¿verdad?, de administración de bienes y de contratación pública, se aclara la relación de las proveedurías institucionales con el órgano rector en ambos temas, indicándose que las proveedurías están bajo la rectoría de la Dirección de Contratación Pública cuando se trate de materia de contratación pública, y pues bajo la rectoría de la Contabilidad Nacional en lo referente al tema de administración de bienes. También se disponen en estas disposiciones que comentábamos la posibilidad de contar con una junta de adquisiciones como encargada de adoptar los actos finales, y también de conformar a lo interno de la entidad de la administración una comisión de recomendación de adjudicaciones con competencia para analizar y recomendar los actos finales de las contrataciones. Ahora bien, para finalizar mi exposición, solamente comentar que en cuanto a al título octavo de las disposiciones transitorias, pasando a la siguiente para ir viendo el texto de estas dos normas que vamos a comentar, las disposiciones transitorias tienen la finalidad de facilitar el tránsito o el paso, ¿verdad?, al régimen jurídico previsto por la nueva norma, y tomando como base ese carácter instrumental y la certeza jurídica que requieren los operadores de las normas y de todos los que intervenimos de una u otra forma en los procedimientos de compra, ¿verdad?, en una coyuntura como esta, es que la dirección, al efectuar el análisis y emitir los criterios que se han solicitado sobre esos transitorios, es que sea sustentado en la definición de los elementos objetivos que esos transitorios nos dan, los cuales, por lo menos desde nuestro análisis, resultan claros, concretos, al establecer como elemento determinante, ¿verdad?, que para aplicar la normativa anterior, entonces debemos revisar si existe un procedimiento de contratación o un contrato iniciado antes del 1 de diciembre del 2022. Y en ese sentido, pues es que la dirección ha venido entendiendo los alcances bastante, que derivamos de una lectura casi que literal, ¿verdad?, del transitorio primero y del transitorio segundo. Eso es todo de mi parte. Vamos a dar espacio a una fase de consultas sobre los temas que hemos compartido en esta mañana, de acuerdo con lo que nos vayan indicando las compañeras de la unidad de capacitación. Gracias. Agradecemos a los expositores por su participación. Ahora vamos a continuar con la atención de consultas. Les recordamos que las mismas las pueden realizar por medio de la ventana de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla, y les solicitamos anotar su nombre y la institución a la que pertenece al hacer su consulta. También recordarles completar la lista de asistencia. Tenemos una consulta por acá de Carla Solís. Dice que el artículo 195 de la contratación de suministros se entrega según demanda. Solo indica reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. Consulta la nueva ley permite incluir nuevas líneas en la contratación según demanda.
No se te escucha, Randa. Es que no ubico exactamente la pregunta. ¿Usted la podría repetir? Es que nada más se ve como la parte final, perdón. Ok, en el artículo 195 de contratación de suministros, entrega según demanda, solo indica reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. Consulta, la nueva ley permite incluir nuevas líneas en la contratación según demanda. Ahora sí, vamos a ver, la modalidad de según demanda para el contrato de suministros a nivel legal no prevé la inclusión de nuevas líneas, ¿verdad? Como sí ocurre, por ejemplo, en la modalidad de convenio marco, ¿verdad? En el que sí se permite la inclusión de nuevas opciones de negocio. Es por eso que en el 195 no se encuentra y no se va a encontrar, obviamente, la regulación respecto a la eventual inclusión de nuevas líneas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a aplicar única y exclusivamente las reglas de la modificación del contrato que nos exponía anteriormente la licenciada Román, ¿verdad? Respecto de aumentar o disminuir el objeto contractual, pero el que se pactó, ¿verdad? Sin la posibilidad de que se incluyan nuevas líneas para tales efectos. ¿Ya? Gracias, Randa. Tenemos otra consulta. Buenos días. Según lo indicado en el segundo párrafo del artículo 214 del Reglamento de Ley de Contratación Pública, se puede realizar contrataciones de servicio bajo la modalidad de entrega según demanda. Ok, igualmente, para esta temática, el 214 no nos regula precisamente que yo pueda hacer bajo la figura, bajo la modalidad de segunda demanda, contrataciones de servicio. Pero recordemos, ¿verdad?, que la normativa como tal, la propia ley inclusive nos indica, ¿verdad?, cuando regula el tema de tipos abiertos, y dice que la administración podrá emplear cualquier figura no regulada expresamente en el ordenamiento jurídico siempre y cuando se apliquen ciertas reglas. Contrario censo, lo que nos está diciendo es que en la contratación administrativa se puede emplear cualquier figura contractual expresamente regulada en el ordenamiento jurídico. Y la modalidad de entrega según demanda, por ende, está regulada y por ende podría llegar a ser utilizada, pero no siendo el fundamento realmente el 114, sino más bien otras normas a la hora de integrarlas. Cambio. Gracias. Tenemos otra consulta de Carlos Rivera de la Municipalidad de Curridabat. Dice, buenos días. En cuanto a los procedimientos ordinarios, se tiene la licitación mayor, entre ellas el supuesto de licitación mayor con precalificación. Sobre el particular, me interesa conocer si esa figura, la precalificación, podría aplicarse de forma homóloga en la licitación menor o en la reducida, dependiendo de la cuantía o estimación máxima de cada objeto contractual. Efectivamente, gracias por la pregunta, porque efectivamente en la ley está previsto expresamente, digamos, al regular tanto la licitación menor como la licitación reducida, que ambas se pueden realizar bajo un sistema de precalificación, ¿verdad? Entonces, está la habilitación legal, no habría ninguna dificultad, nada más tener las previsiones correspondientes de que una vez alcanzado el umbral ya no podríamos continuar, ¿verdad? O sea, se hace efectivamente para el monto correspondiente y no podríamos ir más allá. ¿Ya? Gracias. Los plazos para la administración para resolver los recursos de objeción, revocatoria o apelación son perentorios u ordinarios. Ordenatorios, debe ser. Vamos a ver. Sí, gracias por la pregunta. Vamos a ver. Aquí tenemos que hacer la distinción para tener claridad de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando algo perece, pero algo es perentorio, es que no permite la posibilidad del dictado posterior, ¿verdad? Entonces, tratándose de la resolución de los recursos, no podríamos pensar que los plazos sean perentorios, porque jamás podríamos imaginar o concebir, ¿verdad?, que el simple transcurrir del tiempo sin que se dicte el acto final del recurso vaya a dar efectos de firmeza, por ejemplo, al acto impugnado, ¿verdad? Sino que este tiene que ser efectivamente resuelto como corresponde. Entonces, en ese tanto, se tiene que decir que los plazos son obligatorios. Sin embargo, debe hacerse ver que las personas encargadas de tramitar los recursos, si no los hacen en el tiempo correspondiente, van a estar sujetos a eventuales responsabilidades administrativas por una gestión tardía, ¿verdad?, de las tramitaciones. Esa sería la respuesta correcta. Gracias. Y Iliana Ovares hace otra consulta. Dice, cuando un recurso se estima temerario en una única resolución, se debe resolver la temeridad e imponer la multa. Gracias por la pregunta. Vamos a ver, el tema de cuando algo se estima temerario, ¿verdad?, no obedece a algo casuístico ni subjetivo, sino que, como expusimos anteriormente, hay una valoración en la que efectivamente se comprueba
si estamos ante un recurso que tiene la característica de temerario, porque hay una actuación temeraria o porque hay una actuación de mala fe. Y ya dijimos que temerario es cuando se hace de manera infundada y de mala fe cuando se alegan hechos contrarios a la realidad. Bueno, entonces cuando eso sucede, lo que procede es el rechazo del recurso, ¿verdad? Porque no tiene fundamento. Pero paralelamente se debe iniciar el procedimiento que está previsto en la propia Ley General de Contratación Pública para el establecimiento de multas, que ahí indica que hay que darle audiencia a la parte y demás elementos procedimentales que se deben cumplir. Pero hasta después de finalizado este procedimiento para el establecimiento de multas es que yo puedo eventualmente cobrar la multa correspondiente. Cambio. Gracias. Tenemos otra consulta por acá. Dice, ¿cómo se define el pago de honorarios del comité de expertos, de donde se escogen los profesionales que participen en el comité? ¿Tiene alguna resolución o criterio que amplíe un poco más el tema? Desde el pliego de condiciones debo indicar el nombre de los encargados del comité. Esta pregunta le correspondería más bien a la licenciada Román. Sí, gracias. Sí, gracias por la consulta. Sí, es un tema como compartíamos hace un rato, ¿verdad? Bastante novedoso. Aquí lo importante es que justamente desde el pliego de condiciones queden las reglas claras y también cómo se va a constituir el comité en cuanto a los honorarios. La pauta que nos da la norma, ¿verdad? Es que debe asumirse por partes iguales y entonces en ese sentido es que tienen que tomarse las previsiones, pero evidentemente sí. No podríamos, ¿verdad? En mitad del procedimiento ir definiendo estos detalles que comenta la persona que hizo la consulta, sino que todos deberían ser elementos claramente identificados desde el pliego de condiciones, ¿verdad? Entonces, esa sería la manera adecuada de planificar en relación con esta figura. Gracias. Tenemos otra consulta. Dice, ¿la caducidad aplica para contratos por demanda? Bueno, la ley sí establece la figura en términos generales, es una figura que permea todo el procedimiento de contratación, toda la contratación pública, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que atender a las particularidades de cada modalidad o de cada particularidad que pueda darse, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si estamos ante un tema de esta modalidad según demanda, pues entonces ahí donde no hay una necesidad de yo administración requerir todos los meses algo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues tenemos que analizar integralmente la figura respecto a la modalidad que estaríamos pues atendiendo, ¿verdad? Para no tampoco hacer pues una relación que no resulte razonable con esta figura. Ujú. Gracias. Por acá tenemos una consulta de Carla. Dice, el comité de expertos en obra pública debe estar a lo largo de la contratación, aunque no se den conflictos. ¿Cómo se debería de manejar a nivel de presupuesto del proyecto? Sí, efectivamente, en temas de licitación mayor de obra pública es donde la ley nos da esa obligatoriedad y no dice, ¿verdad?, que es facultativo, sino todo lo contrario. O sea, en esos casos, el comité debe constituirse desde un inicio y hasta su finalización. Ahora, efectivamente, podríamos estar ante una situación donde la obra transcurra de manera perfecta, ¿verdad? El comité va a estar debidamente designado, pero justamente son las bases de la contratación, el pliego donde debe definirse, bueno, ¿por qué se le va a pagar a ese comité? Por intervención, por estar ahí disponible, todos esos elementos se deben ir incorporando en esa estructura, en esa construcción, pero definitivamente, aunque no haya o hayan divergencias, el comité en licitaciones de obra pública tiene que estar constituido y puede ser sí que evidentemente o que efectivamente no tenga una participación muy activa, pero recordemos que no es solo cuando hay disputas, es facilitar también, ¿verdad? Es evitar llegar a ese punto de disputa. Entonces, yo creo que conforme vayamos avanzando, como comentábamos hace un rato, ¿verdad? En la práctica, en la operativa de esta figura, creo que vamos a poder ir dándole mayor uso en cuanto a ese tema o a ese rol preventivo que tiene el comité de facilitar. Ujú. Gracias. Randall Porras de la UCR dice, para la caducidad debe de emitirse un acto motivado declarando la caducidad luego de cumplirse con los supuestos establecidos en la norma.
Sí, la norma no establece expresamente eso que usted comenta. Sin embargo, efectivamente para acreditar, ¿verdad? Que se sumaron 6 meses de manera consecutiva o de forma interrumpida, debería eso constar, ¿verdad? En un acto que efectivamente así pueda verificarlo y acreditarlo. Gracias. Manuel Rodríguez dice, el artículo 275 del reglamento a la ley 9986 nos define los plazos para realizar y notificar los contratos que requieren firma del contratista y o refrendo, pero no indica el plazo para formalizar la orden de pedido, orden de compra u otro similar cuando el monto no exceda los límites para efectuar licitaciones menores. Entre paréntesis dice 275, el Reglamento de Ley General de Contratación Pública, párrafo cuarto. ¿Cuál es el plazo para formalizar el documento en estos casos? No sé, Randall, si quiere contestar esa consulta porque no me quedó claro el planteamiento. No sé si usted lo entendió. Gracias. Vamos a ver. Por el planteamiento de la pregunta que es tan puntual, yo preferiría que, digamos, hay unas preguntas que obviamente por temas de tiempo no se van a poder atender, ¿verdad? Entonces, que esto se puede incorporar dentro de esas y eventualmente cuando se publique el webinar también se va a estar publicando las preguntas que no fueron atendidas con la correspondiente respuesta. Entonces ahí podemos ya entrar en detalle exactamente lo que está consultando, porque sí, efectivamente hay mucha letra menuda, ¿verdad? Lo que expone, entonces mejor leerlo con detenimiento para dar una respuesta más asertiva. Gracias. Tenemos otra consulta por acá. En el procedimiento sancionatorio, ¿quién resuelve el recurso de apelación? Sí, en materia sancionatoria, recordemos que las administraciones tienen su órgano decisor, ¿verdad? Y que es el que impone la sanción. Entonces, en este caso, pues el tema de los recursos en materia sancionatoria dependería de la estructura organizacional de la institución. Gracias. Y tenemos una última pregunta de Napoleón. Dice, respecto a los procedimientos abiertos, ¿quiere decir que se debe hacer un reglamento avalado por la DCP? ¿Pueden convertirse en contrataciones, entre ellas excepcionales? El tema de tipos abiertos es del licenciado Randall. Sin embargo, me permito complementar y tal vez ahora él me complementa también, que efectivamente se requiere un reglamento de tipo abierto que tiene que ser sometido a dictamen de esta dirección para que se determine si efectivamente estamos dentro de los supuestos que la norma y que el licenciado ahora consultaba. También hay algunos instrumentos de orientación general que también nos comentó el compañero, donde podrían exactamente verificar cuáles son esos supuestos, ¿verdad? Porque para implementar dentro de la administración o dentro de una entidad contratante un reglamento de esta naturaleza, efectivamente se requiere el dictamen positivo de la dirección. Ahí Muchas quizás gracias. ampliando nada más. Ampliando nada más, me permito leer el párrafo final del artículo 85 de la ley, ¿verdad? Que nos indica que previo a su emisión, dice, la administración remitirá el reglamento a consulta de la Dirección de Contratación Pública por un plazo de un mes, quien expedirá un dictamen no vinculante en caso de la administración descentralizada, y la administración emitirá el reglamento respectivo comunicándolo a la Dirección de Contratación Pública, quien deberá conformar un registro de reglamentos de tipos abiertos. Ok, aquí lo importante es que cuando se plantea un reglamento de tipo abierto a consulta a la dirección, lo que se hace es un análisis sobre su viabilidad técnico-jurídica, ¿verdad? Para que no se esté infringiendo a través de una figura contractual o partes de la figura contractual que se quiere, ¿verdad? Principios propios de la materia de contratación pública, ni tampoco que se venga a contravenir disposiciones expresas de la ley. Entonces, en respuesta a esta consulta, te va a otorgar un criterio siendo
por qué sí es viable o por qué no es viable o qué partes deberían de ser sujetas de modificación para adecuar la reglamentación a la ley general, ¿verdad? Y que sea conforme. Y después de que ya pase esta etapa, ¿verdad? Y que se publique el reglamento, es cuando nos tienen que comunicar a nosotros nuevamente que ya se comunicó, que ya se promulgó el reglamento, perdón, para que se incluya en el listado de tipos abiertos que lleva el efecto de la dirección, ¿verdad? Entonces son como dos grandes etapas. Gracias. Tenemos otra consulta de Kenneth Vargas Brenes. Dice, las autorizaciones de tramitación de contrataciones fuera de SICOP las puede brindar la Dirección de Contratación Pública o deben ser dadas por el órgano colegiado. Bueno, esa pregunta, bueno, no es parte de la temática que estábamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Como recapitulamos al principio, el tema del sistema digital unificado y su uso obligatorio está en el título primero que fue expuesto en la primera parte de esta temática. Sin embargo, sí es importante mencionar que la regulación que está actualmente permite, digamos, está dispuesta en el artículo 16 de la ley, permite que ante casos excepcionales, caso fortuito y fuerza mayor, ¿verdad? Debidamente acreditados ante la dirección, esta puede autorizar el uso digamos, el no uso obligatorio del sistema digital unificado, en este caso del SICOP en la actualidad. Entonces, ¿quién es el que podría autorizarlo? Efectivamente es la Dirección de Contratación Pública. ¿Y ante qué supuestos? Únicamente caso fortuito y fuerza mayor. ¿Y cuáles son los requisitos para eventualmente requerir este tipo de autorizaciones? Bueno, esos requisitos los encontramos en el artículo 27 del reglamento a la ley. Ahí se detallan por incisos, ¿verdad? Entonces es muy importante verificar desde quién presenta la solicitud hasta que su contenido sea conforme para evitar eventuales prevenciones y subsanaciones de la solicitud, ¿verdad? Y únicamente de manera excepcional, cuando se acredite que efectivamente se está ante una imposibilidad de tramitar el procedimiento por el SICOP, es cuando proceden las autorizaciones. También. Gracias. Tenemos una consulta acá por otro nivel. Chat dice, ¿cuál sería el plazo para resolver la aprobación interna? No entiendo el contexto de la pregunta. Solamente así me llegó, entonces tal vez sí nos podrían ampliar esa pregunta. De momento serían estas las consultas que tenemos en el chat. Quizás aprovecho el espacio para referirme que se están presentando en estos momentos vínculos importantes en que se puede tener acceso a cierta información relevante para la contratación pública, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener conciencia de que estos lugares y que estos medios de contacto existen y utilizarlos de manera correcta y también aprovechar para hacer una pequeña reflexión de cierre en el sentido de que siempre que estamos ante una normativa nueva, nos vamos a encontrar con lagunas. Eso es inevitable. Entonces, que no tengamos miedo a realizar una interpretación integral, a una interpretación finalista de la norma, ¿verdad? Para que se nos permita poder alcanzar el fin para el cual fue realizada, ¿verdad? Y que en todo caso nos apoyemos en las instancias de las instituciones, ¿verdad? Para poder evacuar las dudas que tengamos y en última instancia, ¿verdad? Ejercer esta solicitud de técnico consultivo ante la dirección, ¿verdad? Que también la pueden realizar, pero es como la última instancia para que ir agotando, ¿verdad? Nosotros, como operadores de la contratación pública, debemos de interpretar las normas, ¿verdad? Solo cuando tenemos dudas nos apoyamos en la instancia institucional correspondiente. Y si ya hay una duda a nivel institucional es cuando procederá la consulta técnico ante la Dirección de Contratación Pública. Eso es básicamente para que tengamos conciencia sobre esto. De acuerdo con la consulta que teníamos, ¿cuál era el plazo para resolver la aprobación interna? Dice que antes estaba indicado en el artículo 190 del antiguo reglamento. Estaban planteadas en el antiguo reglamento, según me indica en el artículo 190. 198 dice. Hace el tema de la formalización contractual. Quizás la licenciada Román podría referirse un poquitito al respecto.
Sí, yo pienso, bueno, todavía no me queda claro como el tema de la consulta en particular, pero sí tiene que ver con la aprobación interna. Estamos hablando del ejercicio, ¿verdad? Que a lo interno de cada administración ejerce la asesoría legal en cuanto a verificar determinados elementos del contrato. Entonces, ese es un tema también que se viene abordando en el reglamento de refrendo de la Contraloría, que incluso, pues no me voy a referir a este tema, evidentemente, que es propio de la Contraloría, pero que sí vimos la consulta pública del reglamento ya adecuándose pues a las nuevas regulaciones de la ley 9986. En cuanto a la formalización, es un tema que la formalización contractual es un tema que no se genera mayor cambio con la ley nueva, ¿verdad? Solamente agregar que a nivel de reglamento se establece que la firma de los contratantes debe darse o se genera, ¿verdad? A través del sistema, como ya desde hace tiempo se venía dando, ¿verdad? Pero que el reglamento viene a complementar en esta línea, pues algunos aspectos que se venían dando en la operativa y que a nivel ya de normativa se vienen a sustentar de esa forma, incorporando ciertos criterios o ciertos elementos en cuanto al sistema digital unificado, que hoy en día es el SICOP. No sé si se referirá a eso. Si Gracias. no con todo gusto, perdón, si no con todo gusto nos puede hacer llegar tal vez un planteamiento más desarrollado y con todo gusto le atenderíamos la consulta. Muchas gracias. Dice, en el plazo de los 4 años de vigencia de un contrato se contabiliza a partir de la orden de inicio. La orden de inicio de un contrato debe darse estando el contrato vigente. Vamos a ver, sí, efectivamente, la orden de inicio se da cuando ya el contrato esté listo para ese arranque, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que deben analizarse. A nivel de ley, no hay una norma expresa como sí había anteriormente de qué momento debería darse esa orden de inicio, pero sí tenemos a nivel sancionatorio una previsión de que si no se da la orden de inicio un mes después de estar listo el contrato para justamente eso, para dar su inicio, entonces hay una sanción. Y entonces ahí integrando esas disposiciones es que perfectamente podríamos entender que el plazo máximo para dar la orden de inicio es de un mes desde que esté listo para ello. Muchas gracias. De momento, estas son las consultas que tenemos acá por el chat. No sé si vamos finalizando la actividad, ya que no tenemos más consultas. Recordarles completar el registro de asistencia que se encuentra en este chat de preguntas y respuestas. Le instamos a estar atentos a las invitaciones de los próximos webinars que se estará coordinando con la Dirección de Contratación Pública. Estas serán remitidas a las cuentas de correo de las instituciones, así como publicadas por medio de las redes sociales del Ministerio de Hacienda. Este video y las preguntas se colocarán en el espacio de la página del Ministerio de Hacienda. En la parte inferior que se encuentra el enlace de la Dirección de Contratación Pública, ingresar en el link de capacitaciones, gestión de conocimiento, así como los webinars que se impartieron el año pasado. Todo ese material lo pueden encontrar en dicho espacio. Igual las consultas o preguntas que no se han logrado dar respuestas se darán en ese mismo espacio con las respuestas correspondientes. Tenemos una última consulta, dice de Carla Solís. En las comisiones de recomendaciones se deben llevar a comisión todos los procedimientos al cambiar el término a licitación o hay una potestad facultativa para la administración. ¿Me puede repetir, por favor, la consulta, compañera? Ajá, dice Carla Solís, en las comisiones de las recomendaciones se debe llevar a comisión todos los procedimientos al cambiar el término a licitación o hay una potestad facultativa para la administración. Es una potestad, ¿verdad? El definir la comisión es simplemente una potestad que puede ser valorada a lo interno de la administración, no es una obligación. Gracias por la pregunta. Bueno, tenemos
Esas serían las consultas. No sé si habrá alguna que quede por ahí. Por lo menos en las publicadas, eso sería. No sé si quieren dar algún cierre para finalizar con el webinar. Tal vez solamente agradecerles el espacio, su tiempo. Sabemos que estamos inmersos en bastantes obligaciones. Este cambio de modelo en tantos temas, ¿verdad? Pues nos tiene bastante complicados con nuestros trabajos, con nuestras obligaciones, pero pues para nosotros es muy importante generar estos espacios para ustedes, de conocimiento también para nosotros, de retroalimentación, y pues estamos a las órdenes. Ya se dieron los canales de comunicación. De verdad que en la dirección estamos para servirles en todo lo que ustedes requieran. Muchas gracias por su participación y por su tiempo. Bueno, agradecemos a todos la participación, las consultas, a los expositores por impartir este conocimiento a todos y recordarles completar el registro de asistencia. Recordarles también que el evento se publicará en la página del Ministerio de Hacienda en el espacio de capacitaciones de la Dirección de Contratación Pública. Que pasen un lindo día.